Hola amigos, soy el pastor Ricardo Pimentel y les invito al comentario de la lección del día de hoy. El título de la lección del día de hoy es La educación en la iglesia primitiva. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 8 dice: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La educación en la iglesia primitiva se dio por las clases dictadas por nuestro Señor Jesús por 3 años y medio aproximadamente. Les enseñó a sus discípulos la verdadera sabiduría. Después de ello, cuando el gran maestro Jesús se fue, dejó para la iglesia primitiva el Espíritu Santo, quien continuaría la educación que Jesús había dejado. Es decir, la educación sería continua bajo la guía del Paracletos, quien es el Consolador nuestro. El texto bíblico de hoy nos muestra la verdadera sabiduría. Entonces, ¿cuál es la sabiduría no de este siglo? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? ¿A qué le llama el apóstol Pablo la sabiduría oculta? Veamos. La sabiduría de la salvación, según se revela en el Evangelio, a pesar de que el mundo se jactaba de su sabiduría y de su conquista, no había llegado al conocimiento del verdadero Dios. Los griegos se destacan por su filosofía, pero toda su investigación en busca de cosas nuevas y extrañas no los había conducido al conocimiento del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Los judíos también se jactaban de su sabiduría superior, pero eran tristemente ignorantes del conocimiento esencial de la salvación. El anuncio del evangelio de salvación mediante la fe en el Cristo crucificado para los griegos y para los judíos incrédulos parecía pura locura. Como dijimos ayer, la verdadera sabiduría consiste en conocer a Dios y responder a su llamado conforme a lo que Él quiere. En este caso, la sabiduría no de este siglo es la sabiduría de la salvación. Dios nos ha dejado su sabiduría para entender su plan de salvación y compartirlo con otras personas para que ellas también puedan ser salvas. ¿Cuál es la sabiduría oculta? El comentario bíblico adventista dice que el plan de salvación trazado antes de la creación del mundo y anunciado y puesto en acción por el Padre y el Hijo cuando Adán pecó, era un gran misterio para el universo. Los ángeles no podían comprenderlo plenamente. Los profetas que escribieron acerca de él solo entendían en parte los mensajes que daban acerca de la salvación mediante Cristo. El hombre natural fracasa completamente en su apreciación de la sabiduría de Dios porque es diametralmente opuesta a la filosofía de la vida que acepta el hombre. Aún los creyentes consagrados son incapaces de sondear la profundidad del significado del plan de salvación. Simplemente nosotros no podemos entender por qué es que Dios ama tanto al ser humano, a pesar que el ser humano no es recíproco con el amor que Dios nos tiene. Los judíos en el pasado, a pesar de haber estudiado las profecías, no lograron comprender el verdadero significado de ellas. Hoy en día, las creencias erróneas y las tradiciones también enceguecen a los hombres ante la verdad del segundo advenimiento de Cristo. Tal cual la iglesia primitiva fue enseñada por el Espíritu Santo en los conocimientos profundos de la gracia y el plan de salvación. De igual forma, usted y yo tenemos la oportunidad de hacerlo. El Espíritu Santo es el mismo y Él está dispuesto a enseñarnos toda la verdad. Que Dios te bendiga y tengas un excelente día.